¿Ese es el mismo perfil de hombre que le gusta a María Fernanda Cabal? Pues esto le dijo en su momento a Alirio Barrera. 7.000 hombresotes grandototes, así como usted, grandototes, hombresotes, Alirio. ¡Diablos, señorita! Diablos, señorita, diablos, diablos. Hola a todos y todas y bienvenidos a esto, lo que ocurrió en el Platanal esta semana. La oposición inteligente, o como la llamó el innombrable, la oposición constructiva, organizó su primera marcha en contra del gobierno de Gustavo Petro. Sí, a sus 50 días de gobierno ya está la primera marcha de la oposición inteligente. Se organizó la marcha en contra de las reformas que se han anunciado por parte del gobierno de Gustavo Petro. Reformas que en su mayoría, queridos amigos y amigas, se han anunciado e incluso que se encuentran en textos, en borradores, Muchos medios tradicionales tildaron y publicaron en sus titulares y anunciaron estas marchas como multitudinarias, apoteósicas, impactantes, insuperables. Muchos medios tradicionales las tildaron así, pero lo cierto es que no se acercan ni un poco a hacer unas marchas multitudinarias. Por lo menos no como hemos visto en anteriores ocasiones, por ejemplo, como las marchas del paro nacional. Si bien es cierto, a las marchas acudieron miles de personas, estas no alcanzan, no se acercan, insisto, a hacer unas marchas multitudinarias. Por ejemplo, según el puesto de mando unificado de la Policía Nacional, el punto más alto de concentración de personas fue de 50.000 manifestantes. Eso, en todo el país, advierto, en todo el país, 50.000 personas. No se alcanza no alcanza de cerca el número de manifestantes que se vieron en las marchas del paro nacional, por ejemplo, o incluso estas imágenes evidencian que, por ejemplo, en Bogotá no se alcanzó a llenar ni a la mitad la Plaza de Bolívar. La manifestación más grande se presentó en la ciudad de Medellín, una ciudad que conocemos ha estado muy cerca del uribismo, pero que alcanzaron a sacar un poco más de 30.000 personas. Lo cierto es que la marcha estuvo enmarcada y rodeada con argumentos en contra del gobierno de Gustavo Petro. ¿No? ¿No? Ah, ¿cómo que no? ¿Seguro? ¿Seguro que no? Pues parece que no, queridos amigos. Lo que nos informan es que no hubo argumentos en las marchas, que las personas no sabían, no conocían por qué estaban marchando, por qué estaban protestando. Y bueno, las redes sociales no perdonan y esto fue algo de lo que se vio en esta marcha de la oposición inteligente. ¿Por qué salió acá a manifestar? Porque sabemos que lo de Petro fue un fraude electoral. Las elecciones se las robaron en Colombia. Eso es pagado de la élite mundial, del Foro Económico Mundial, que está poniendo presidentes fraudulentos en todo el mundo. Están alineando en todo el mundo el comunismo para entregarle el mundo al mismo anticristo. Y nosotros no nos comemos el cuento del comunismo. Salimos a protestar porque Petro no es nuestro presidente. Petro es un fraude que quiere impulsar la Agenda 2030 para esclavizar la sociedad, para abortar y asesinar a los niños, para mover la ideología de género, en la total aberración en el pueblo de Colombia. Y Colombia despierta. Amamos nuestra policía, amamos las fuerzas militares y no queremos a Petro. No a la protesta. No. Contra de algunas políticas, dicen ellos, el gobierno de Gustavo Petro. ¿Por qué sale a marchar? Su nombre, por favor. Por las nuevas reformas, las políticas de Petro, que está loco. No nos podemos dejar porque Petro... ¿Como cuáles, por ejemplo? ¿Como cuáles? ¿Cómo va a cambiar la marihuana por petróleo? Tiene huevo. ¿Qué le preocupa por lo menos de la reforma a la salud? ¿Cuál es su preocupación? Me preocupa la salud porque en estos momentos hay un déficit fiscal y si nos van a restar lo que nos están dando, o sea, en este caso el ministro de Defensa recortó el presupuesto
a la defensa nacional 800.000 millones de pesos, que eso va en contra de la salud de las fuerzas militares y de policía. Nos vamos a sufrir el flagelo de la salud en este momento y la salud va a quedar en precarias condiciones. Se va a marchar contra las reformas del señor Petro. ¿Qué reforma le preocupa del gobierno Petro? Todas. Las reformas que él ha empleado son preocupantes. Nos corremos medio... Estamos en vivo. Estoy nervioso, pero todo es por no las reformas, no a las salsas, no a la violencia. Contra todo lo que está haciendo Petro para tirarse el país. ¿Qué es lo que más le preocupa del gobierno Petro? Es todo. Es arbitrario todo lo que está haciendo y lo que pretende hacer con el país, acabarlo, volverlo a retroceder 30 años con la salud. Mire, aquí está, no a la reforma tributaria, no al aumento de combustible, no queremos médicos cubanos, no a la cédula eléctrica, no a la reforma electoral que perpetúa a la izquierda, no a la reforma pensional, no más impuestos al carbón, no más ministerios, no a los 100.000 hombres de la paz. Petro el anticristo, cédula eléctrica. Marihuana por petróleo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Dios santo? ¿Qué es esto? Esto da risa, pero no risa de gracioso, sino risa de tristeza, porque es lamentable que las marchas de la oposición salgan y las personas salgan motivadas no por los argumentos, no por las ideas, sino por la desinformación. Lamentable. Como ustedes vieron, pues esta marcha estuvo enmarcada por la desinformación, enmarcada por esa narrativa que busca generar miedo y zozobra en estas personas. Hay que advertir que la mayoría de los manifestantes son personas de la tercera edad. Muy pocos jóvenes se vieron en estas marchas. Pero lo que primó fue la desinformación, lo que primó fueron las mentiras que se han arraigado en cierta parte de la población a través de discursos de la oposición inteligente y de los congresistas del uribismo. Esta desinformación también estuvo impulsada por este tipo de publicaciones, por este tipo de videos y por este tipo de afiches. Bueno, entonces andando aquí en la marcha me dieron estos papelitos, yo los recibí claramente para leer y miren esta huevonada, dice, va de retro Petro, por Dios, por la patria y por la religión católica, no más satanismo y brujería, va de Petro ver, bueno, todas esas huevonadas que dicen ahí, o sea, marica, aquí les queda el correo por si quieren escribir algo, el celular. Pero claramente es la religión involucrada en esta huevonada. Lo importante es que la marcha pues no presentó actos de violencia, o por lo menos así trataron de mostrarlo los diferentes medios tradicionales. ¿Cómo así? ¿Sí? ¿Sí hubo violencia? ¿Sí hubo violencia? No. La manifestación, según nos informan, sí hubo violencia, por lo menos hubo afirmaciones racistas en contra de la vicepresidenta Francia Márquez. Con un comunista no hay que pelear. Tiro a la mula y pa'l río. Ay, pobrecito. Y el simio ese que porque puso 1 millón de votos se considera la berraca del paseo. Pobre simio. Los simios gobernando. Cuando dices simio, ¿a quién te refieres? A Francia Márquez. Ah, ok. A Francia Márquez, es un simio. ¿Por qué simio? ¿Qué educación puede tener un negro? Para ti los negros no estudian. Los negros roban, atracan y matan. ¿Qué educación tienen? Los blancos no. No mucho. No, la mayoría son los negros. Agresiones físicas en contra de periodistas, incluso los periodistas del Congreso de la República. En hechos aislados a la manifestación, algunos protestantes mostraron su intolerancia y violencia contra periodistas del canal Congreso y ciudadanos. El llamado es a respetar el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de prensa e invitar a todos los colombianos a que construyamos juntos una sociedad de paz. Pero eso no fue lo peor.
Hay personas que aún guardan ese espíritu paramilitar por dentro, aún guardan en sus entrañas todo ese paramilitarismo que representa la oposición inteligente, que representa el uribismo. Y hubo personas que añoraban, que anhelaban que se revivieran las AUC y también que se reviviera a Carlos Castaño. Esto fue lo que se vio. Nos tocó volver a formar autodefensas para defendernos. No ve cómo nos están expropiando nuestras casas, nuestras tierras. Los cultivos. Yo voy a ser una líder para defender a mi Colombia amada. ¿Está diciendo usted paramilitar? Yo, autodefensa. Que reviva Carlos Castaño. Revivir a las AUC, revivir a Carlos Castaño. Ahora entendemos por qué estas personas han apoyado tan fielmente a Álvaro Uribe Vélez, o por qué incluso apoyan a personajes como María Fernanda Cabal, como José Félix Laforí, y defienden a capa y espada el gobierno de Iván Duque. Iván Duque, que entre otras cosas casi le cumple el sueño a esta señora. Me siento orgulloso de ser su comandante supremo, de hablarles del corazón. Tú aquí vamos a ver a Castaño y a sus amigos, todos para la cárcel o todos extraditados y gran nobles, Romaña. Se debe señalar y se debe aclarar que la violencia no únicamente es física, sino que estas expresiones racistas cargadas de odio y todas estas expresiones que acabamos de escuchar también hacen parte de la violencia del país y que tiene que retirarse, que tiene que acabarse de las expresiones públicas de todos los ciudadanos, sin importar su línea política, sin importar su color político. Estas expresiones siempre tienen que rechazarse. Al final celebramos que la oposición pueda manifestarse y pueda protestar con garantías, que pueda ejercer el derecho a la protesta sin ningún inconveniente, que entiendan que este derecho existe y que no sean estigmatizados como lo hicieron anteriormente con nosotros cuando éramos los que marchábamos. Incluso agradecemos y nos parece bien que la protesta sea manifestada de esta manera y que personajes como María Fernanda Cabal ahora sí entiendan que el derecho a la protesta existe y no que no existe como lo afirmaba anteriormente. No hay ningún derecho fundamental a la protesta, es falso. El derecho fundamental es a la vida, a la movilidad, al trabajo. El resto es mentira. También celebramos que los marchantes hayan podido regresar a sus hogares sanos y salvos, que no hayan perdido sus vidas, como sí ocurrió en el gobierno de Iván Duque, en el gobierno uribista, donde personas jóvenes como Lucas Villa y Dylan Cruz perdieron sus vidas. Casos que actualmente siguen en impunidad. También celebramos que hayan podido regresar a sus hogares sin haber perdido sus ojos o algunas de sus extremidades. O incluso celebramos que hayan podido regresar a sus hogares sin haber sido torturados en almacenes de cadena. O incluso celebramos que hayan podido regresar a sus hogares sin haber sido detenidos de manera arbitraria. E incluso celebramos que este gobierno haya logrado transformar al ESMAD y que ya no sea una fuerza represiva como se vio en el gobierno de Iván Duque, sino que se esté primando el diálogo y el acompañamiento pacífico por parte del ESMAD. O bueno, ya no se llama el ESMAD, ¿no? Sino esta fuerza de acompañamiento y diálogo que ha tratado de impulsar y que está cambiando el gobierno de Gustavo Petro. Eso sí, esperamos que en las próximas manifestaciones que incluso ya se han anunciado, se vea por parte de la oposición inteligente mucho más argumentos, se vean muchos más argumentos y menos expresiones racistas y cargadas de odio. Por otra parte, queridos amigos y amigas, nuestro querido innombrable reunió por segunda vez con el presidente de la República, Gustavo Petro. No estuvo solo, fue acompañado por algunos congresistas del Centro Democrático, incluso el señor Miguel Uribe Turbay, quien horas antes estaba marchando en contra de Gustavo Petro. Estoy feliz y enojado. Allí se reunieron por más de 2 horas para discutir sobre las reformas
del gobierno de Gustavo Petro y sobre las cuales el uribismo se ha opuesto de forma vehemente. Luego de la reunión se presentaron las distintas conclusiones de la misma. Sin embargo, me molestó grandemente, no sé ustedes qué piensan sobre esto, que haya sido el uribismo en cabeza del señor Álvaro Uribe Vélez quien tomara la vocería para pronunciarse y dar las conclusiones de la reunión que se sostuvo con Gustavo Petro. Pues me parece que así como lo anunció Daniel Coronel en su columna, esta es una forma, una estrategia del uribismo para seguir vivo políticamente y como lo diría Daniel Coronel en su columna, la culebra está viva. Considero que el gobierno de Gustavo Petro puede realizar estas reuniones, debe escuchar a la oposición, debe conversar con el que piensa distinto, pero las conclusiones y la vocería de lo que sucedió en estas reuniones no debe estar en cabeza de la oposición, debe estar en cabeza del gobierno nacional, del gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, me gustaría escuchar sus opiniones, qué piensan de estas reuniones, qué piensan sobre las conclusiones que se están dando, qué piensan sobre el manejo que se está dando sobre las mismas. Los leo en los comentarios. Luego de la reunión, una de las frases de las expresiones de Álvaro Uribe Vélez que llamó mucho la atención fue esta. Nosotros no queremos que al gobierno del presidente Petro lo estigmaticen de neocomunismo. Malévolo cucarachón se nos puso sentimental. No estigmaticen a Petro como neocomunista. Dicha expresión llamó mucho la atención porque fue el mismo Álvaro Uribe Vélez quien en el pasado se inventó este término del neocomunismo. Fue el mismo Álvaro Uribe Vélez quien estigmatizó a Gustavo Petro como neocomunista y yo hasta hoy todavía no tengo ni idea qué es el neocomunismo. Por eso yo he dicho muy reflexivamente que el maestro no fue Chávez. Fue Petro quien le enseñó a Chávez. Colombia puede tener el más peligroso comunismo de toda la región, porque tiene el líder más inteligente del neocomunismo, que es el doctor Petro. Pero bueno, parece ser que el discurso, la narrativa anterior de Álvaro Uribe Vélez, llena de mentiras, llena de calumnias, no le funcionó para mantener el poder. Y por eso ahora opta por un discurso mucho más moderado, mucho más calmado y tratando de posar de demócrata. Pero a nosotros, querido innombrable, no nos engañas. ¡Ya nos exhibiste! Esperaremos con ansias qué sucede en los próximos días cuando se empiecen a discutir de forma seria las distintas reformas que está proponiendo el gobierno de Gustavo Petro, empezando por la reforma tributaria. Vamos a ver qué dice la oposición inteligente. Y en esta sección que llamaremos otra vez el pasquín, la señora Victoria Eugenia Dávila de Géneco trató de generar nuevamente pánico en el país. Esto a raíz del retiro de 23 oficiales de la fuerza pública, donde ella empezó a generar una narrativa de están debilitando a nuestra fuerza pública. E incluso este pánico se trató de generar a través de estos titulares. Sin embargo, el retiro de estos 23 oficiales se generó de manera voluntaria y por motivos personales. Y esto lo afirmó, lo confirmó el director de la Policía Nacional. Sin embargo, llama mucho la atención que medios de comunicación tradicionales como El Pasquín llamen a este retiro voluntario un retiro masivo de oficiales. Cuando la Policía Nacional actualmente tiene más de 167.000 miembros y tiene más de 7.000 oficiales activos, por lo cual esto no está cerca de ser un retiro masivo de miembros de la fuerza pública. Por otra parte, se debe señalar que estas salidas son bastante normales al interior de la institución. Por ejemplo, en el gobierno de Iván Duque se presentaron varias. En enero pasado, por ejemplo, se retiraron 50 oficiales. En marzo, 40 oficiales. En mayo de este año, 18 oficiales. Y en junio, otros 21 oficiales. Me pregunto yo, ¿por qué ahí sí no hubo escándalo por parte de Victoria Eugenia Dávila de Géneco? ¿Está titulando a conveniencia? ¿Le está trabajando a alguien? Pues parece ser que sí. La desinformación del Pasquín cada vez da más vergüenza. ¿De qué me hablas, viejo? Lo cierto es que este gobierno y el presidente Gustavo Petro sí se están preocupando por las fuerzas públicas, sí se están preocupando por sus oficiales e incluso ha hecho manifestaciones como esta para proteger su vida. No es bueno
que estemos todos aquí concentrados. Vamos a suspender el acto. Lamento mucho que sea pasado por agua, pero creo que las condiciones para la vida de todas y todos ustedes recomiendan más bien la suspensión de este acto. Lo realizaremos después en mejores condiciones. Al ministro de Defensa le he pedido empezar a construir la política pública de lo que será el bienestar social del integrante de la policía y de la integrante de las fuerzas militares. Al final, lo que se necesita es que todo el país logre recuperar la confianza en esta institución. Bien por Petro con esa afirmación. Finalmente, el uribismo protagonizó una escena lamentable, realmente reprochable en el Congreso de la República. El senador del Centro Democrático, Alirio Barrera, llegó acompañado de su caballo al Congreso de la República. Sí, este señor Alirio Barrera, que fue impulsado en su campaña legislativa por el empresario también uribista Mario Hernández, y quien decía esto: necesitamos senadores con huevos, pensando en el país. Alirio Barrera por el Centro Democrático número 2. Votemos al Senado por él. Vamos a tener 500.000 votos por Alirio Barrera. Pero eche el discurso, pero dígalo, porque ¿qué hacemos? Como les decía, el congresista del Centro Democrático Alirio Barrera llegó montado en su caballo blanco al Congreso de la República. Esto para burlarse de la política que anunció el senador Roy Barrera, la política pet friendly que anunció el senador Roy Barrera, y que le permite a los congresistas ir a trabajar acompañados de sus mascotas. Sí, entiéndanse, perros, gatos. Pero bueno, ¿qué le vamos a pedir a los congresistas uribistas? Quien tratan, insisto, de burlarse de esta medida. Una de las senadoras que más mostró su molestia frente a este hecho fue Angélica Lozano, quien dijo lo siguiente: esto es un folclore ridículo. En este congreso no hay una guardería para los hijos de las empleadas. Las señoras del servicio llegan a trabajar a las 6 de la mañana y no tienen dónde cuidar sus hijos. Y entonces aquí los congresistas, para sacar pantalla, trayendo animales. Eso es ridículo, eso no es serio, eso no es orden, eso es una cosa de falta de criterio. No hay una jardín infantil para los hijos de los empleados y ahora sí estaba abusado. La falta de argumentos del senador Alirio Barrera es evidente. Qué duro decirle a este señor senador, qué duro, queridos amigos. Que ni siquiera se opuso a la propuesta del senador Roy Barreras, no, sino que la apoyó porque finalmente llevó a su mascota, como él la llamó, al Congreso de la República. Pero lo hace no con argumentos, sino lo hace de una forma burlesca, ruin y baja, y aprovechándose o a costa del sufrimiento de un pobre animalito que no tiene la culpa del dueño que tiene. Un caballo que no está acostumbrado a este ambiente, un caballo que no está acostumbrado al terreno de la Plaza de Bolívar o a las escalinatas del Congreso de la República, y que fue sometido a estrés a raíz de los periodistas que estaban en el lugar, de las cámaras, de los micrófonos y de las luces que se presentaron este día. Es lamentable que personajes como estos se hagan notar en el país no por sus proyectos legislativos y no por su ayuda al ciudadano de a pie, sino por espectáculos bochornosos como estos. Miraremos si en el Congreso de la República vamos a seguir viendo animales, y no solo ratas, y no esas ratas, sino ratas como estas. Velo, ahí está. Ve lo que salga. Ve lo que salga. Ah, primero, vamos por acá. ¿Dónde está? Míralo acá. Acá, flaco. Está, flaco, velo acá. Es un hámster. O si veremos que finalmente los congresistas sí optan por llevar sus mascotas de acompañamiento, entiéndanse perros, gatos, es sentido común, amigos, en el Congreso, o si la política se acaba luego de este bochornoso espectáculo protagonizado por Alirio Barrera.
Recuerdo incluso que el mismo uribismo, el mismo Álvaro Uribe Vélez postuló el nombre de este señor para ser candidato presidencial del Centro Democrático. Y bueno, ¿cómo no? Su perfil se ajusta perfectamente, ¿no? Su perfil traqueto, ese perfil de narco que le gusta lucir sus animales de paso fino, sus caballos. E incluso, ¿ese es el mismo perfil de hombre que le gusta a María Fernanda Cabal? Pues esto le dijo en su momento a Alirio Barrera. 7.000 hombresotes grandototes, así como usted, grandototes, hombresotes, Alirio. ¡Diablos, señorita! Diablos, señorita, diablos, diablos. Bueno amigos, esto fue todo por este nuevo capítulo, espero les haya gustado, espero se empiecen a suscribir al canal, por favor denle like y dejen aquí los comentarios qué les pareció este primer capítulo que vamos a empezarles a mostrar de manera semanal. Suscríbanse, activen la campanita y leo sus comentarios. Un abrazo.